Imagina tener un escondite secreto bajo tierra, lejos de todo, que sea solo tuyo. En este video verás el viaje de construcción del refugio perfecto. Cavaremos con nuestras propias manos. Reforzaremos las paredes y diseñaremos el espacio para que sea el lugar más fuerte y cómodo que puedas imaginar. Paso a paso convertiremos la idea en realidad y viviremos la experiencia con todos sus detalles. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Vamos a empezar. Este refugio ofrece seguridad contra muchísimas cosas. Explosiones solares, polvo nuclear o incluso para esconderse de los zombies. Este era el sueño de Jerry desde que era niño. Al principio pensó en usar un contenedor normal de camión, pero lo descartó y eligió un diseño en forma de un tubo gigante que normalmente se utiliza para el desagüe de aguas pluviales. Su diseño interior es en espiral y tiene un diámetro de 12 pies. Literalmente es enorme. Eligió este diseño por varias razones. La primera porque puede durar hasta 100 años sin problemas. Y por supuesto por su tamaño gigantesco que le da un espacio inmenso. Transportamos estos tubos con la ayuda de 2 camiones de carga enormes, además de un tractor y una grúa. El tubo de 20 pies pesa alrededor de 4,000 libras, casi 2 toneladas, y la grúa lo sostiene como si estuviera amarrado. Estas 2 piezas costaron $31,959 en el año 2023. Estos tubos pueden enterrarse a una profundidad de hasta 100 metros sin ningún problema. Como se utilizan en todo el mundo para el drenaje de aguas pluviales, su instalación y diseño son bien conocidos por ingenieros y constructores en la mayoría de los países. Por supuesto, fueron inspeccionados y certificados. El refugio fue diseñado para alojar a 6 personas, y Jerry debía comenzar a trabajar rápido antes de que llegara la nieve, especialmente porque sus vecinos sospechaban que estaba haciendo algo extraño. Aunque los tubos pueden instalarse a 100 metros bajo tierra, él decidió colocarlos solo a 6 pies de profundidad. Según explica, lo hizo para aprovechar el aislamiento térmico natural de la Tierra y asegurarse de que el lugar se mantuviera cálido en invierno. Especialmente porque el invierno allí no perdona, literalmente. La idea es que este tubo, estando sobre la superficie, no es tan resistente como cuando está bajo tierra, pero al enterrarse, queda rodeado por una capa de arcilla que le otorga una fuerza enorme, capaz de soportar múltiples veces su peso sin ningún problema. Aquí empezamos a estudiar el terreno donde se colocará. Como queremos que el tubo quede a 6 pies bajo tierra y su diámetro es de 12 pies, necesitamos excavar una profundidad de 18 pies. Ahora es necesario asegurar los bordes del tubo para poder levantarlo y sujetarlo correctamente, y debe soldarse con gran precisión para evitar cualquier inconveniente. Se colocó un anillo perfectamente adaptado al diámetro del tubo y cada parte fue cuidadosamente soldada a la otra. Afortunadamente, el trabajo de soldadura se completó con éxito, aunque hubo algunos pequeños errores de medición que lograron corregir. Una vez solucionado, comenzó el trabajo pesado. Llegó la excavadora y empezaron a abrir el hueco en el jardín para colocar el primer tubo. Primero, retiraron la capa de césped, pieza por pieza. Aquí se utilizaron 2 máquinas, una para excavar y otra para retirar la tierra y transportarla. Pero no se desechaba sin más, sino que se depositaba en un área llamada zona de descarga, porque después volveríamos a utilizar esa misma tierra. Antes de excavar, por supuesto, se verificó que no hubiera tuberías de gas, agua u otras instalaciones bajo la zona, ya que puedes imaginar la cantidad de problemas que causaría encontrar eso durante la obra. Para asegurarnos de que las medidas fueran exactas al milímetro, usamos un nivel láser, y cada vez que avanzaba la excavadora, volvíamos a comprobar las dimensiones con la misma herramienta. Finalmente, hubo que excavar la parte más profunda manualmente, ya que la máquina no podía llegar hasta el fondo, y si lo hacía, corría el riesgo de no poder salir, lo cual sería un problema enorme. Para evitarlo, se realizó esa última parte de forma manual. La grúa llegó y comenzó a levantar uno de los tubos, elevándola a una altura realmente impresionante y para ser sinceros, bastante aterradora. Solo el alquiler de la grúa para ese día costó $1,800. Y así el primer tubo quedó colocado. Ahora tocaba el segundo. Y después de trasladarlo, ambos tubos ya estaban bajo tierra. El plan en este punto era unirlos y asegurarlos muy bien. Primero ajustaron la altura porque no estaban perfectamente alineados y luego comenzaron a instalar los pernos.
ya que debían encajar uno con otro. Finalmente, colocamos el primer perno y estos son extremadamente resistentes para sujetar los tubos. De todas formas, con el peso de la tierra encima iban a quedar firmemente unidos, pero los pernos siempre ofrecen un plus de seguridad. Después de fijar los tubos, había que construir un ascensor que permitiera entrar y salir del refugio. Se acortaron planchas de acero con una radial y se ajustaron a las medidas necesarias. Antes de soldar las piezas, se verificó que las dimensiones fueran correctas y que las superficies quedaran lo bastante lisas para un buen sellado. Tras soldar y ensamblar varias piezas, se formó una estructura con aspecto de jaula de hierro. El peso de esta jaula era mayor que el del coche con el que trabajaban. Por eso, cuando la bajaron al suelo, el propio coche llegó a levantarse. Después se soldaron vigas de acero de gran tamaño unidas entre sí para formar el revestimiento del ascensor. Fue un trabajo realmente duro, sobre todo porque estaban manejando pesos enormes y además la temperatura bajo tierra era algo elevada. Aún así, seguía siendo adecuada para vivir, aunque no durante largos periodos de tiempo. Por esta razón instalaron dos sistemas de ventilación, uno para riesgos biológicos y otro para calefacción y refrigeración. El problema de la calefacción y refrigeración es que consume muchísima electricidad, alrededor de 1500 vatios. Por eso eligieron esta cama especial. Es muy inteligente, capaz de calentar y enfriar literalmente. Incluso se puede dividir en dos zonas, una parte fría y otra caliente al mismo tiempo. Además, mide tu sueño, tus latidos, el movimiento ocular y prácticamente todo. La única desventaja es que necesita conexión Wi-Fi para funcionar, así que si llega el fin del mundo dejaría de servir. La ventaja de estas grúas es que no solo están pensadas para excavar, sino que también pueden levantar prácticamente cualquier cosa. Así que usaron la grúa para levantar nuestro peculiar ascensor y lo hizo con total facilidad. Finalmente, todo encajó. Lograron colocar el ascensor en posición vertical. Luego trajeron placas metálicas para instalarlas en la estructura del elevador. Estas láminas costaron $6,149. La grúa era realmente impresionante. Podía levantar todo ese peso y maniobrar en espacios muy reducidos entre casas y árboles, así que valió cada dólar del alquiler. Después, bajaron el ascensor al refugio subterráneo. Para fijarlo, habían soldado en su base unas extensiones que encajaran en el suelo. Se cavó el espacio necesario para estas piezas y el ascensor se asentó por sí mismo en el terreno. Posteriormente, se unió la estructura del tubo con la del ascensor mediante pernos extremadamente resistentes. Aquí todo era hierro y acero, no simples piezas de madera. En este punto era imprescindible aplicar una capa protectora a los tubos para hacerlos impermeables, ya que la lluvia podría dañarlos con el tiempo. Por desgracia, durante la soldadura ocurrió un incendio que arruinó algunas partes, aunque afortunadamente podían repararse. La entrada y salida del refugio debía asegurarse muy bien porque si alguien entraba y el acceso colapsaba sobre él, aquello se convertiría en una tumba en lugar de un refugio. Y dado que solo había un conducto de ascensor, decidieron añadir otro como vía alternativa o de emergencia en caso de que ocurriera algo. Tras abrir una segunda entrada en la otra parte del refugio, llegó el momento de acondicionar y limpiar el interior del tubo. El suelo del tubo debía quedar completamente nivelado para que las personas y el equipo pudieran moverse con facilidad en su interior. A veces, la soldadura dejaba bordes o imperfecciones dentro del tubo, así que hubo que repararlas y dejarlas bien hechas antes de volver a cubrirlo con tierra, evitando así cualquier fuga. Además, caminar por las paredes internas del tubo en espiral era prácticamente imposible porque resultaban muy resbaladizas, de modo que instalar un piso completo dentro del tubo era absolutamente necesario. Una vez instalada, habría más espacio para moverse con facilidad. Para conectar el conducto de entrada con la base, se utilizó una herramienta llamada taladro magnético, que funciona adhiriéndose con un imán eléctrico a la pared del refugio para perforar una gran abertura en el ascensor o en la estructura del tubo, de modo que se pudieran colocar los pernos. También se usaron correas de sujeción alrededor del refugio y bloques de hormigón para evitar que, al empezar a rellenar con grava y tierra, la estructura pudiera levantarse. Además, se aplicó un adhesivo resistente al agua, todo con el fin de que al cubrir nuevamente con tierra no aparecieran problemas.
se mezclaron materiales especiales para crear un revestimiento anticorrosivo y antioxidante que permitiera al tubo resistir durante muchísimos años. Pintaron literalmente cada parte del tubo, incluyendo el propio ascensor. Después, se preparó una pieza metálica cortada en forma circular para colocarla en la unión de los dos tubos, garantizando que quedaran firmemente fijados. Si creías que todo consistía simplemente en echar un poco de tierra sobre el refugio, estabas equivocado. La realidad era mucho más compleja. El suelo, en su estado natural, estaba compactado de forma natural durante millones de años. Pero al haber sido removido, se volvió muy blando, y más aún porque la lluvia y el agua lo habían empapado. Por eso, se utilizó un camión llamado máquina lanzadora de grava, que dejaba caer la tierra desde una altura de 60 pies. Había que hacerlo de una manera específica, ya que el terreno estaba muy suelto. La grava utilizada era pequeña pero lo bastante dura como para compactar el terreno en el momento en que caía desde el camión. Luego bajaban al fondo para lanzar grava bajo el refugio y asegurarse de que no quedaran espacios vacíos por donde pudiera pasar aire, ya que eso haría que el tubo se moviera o vibrara, algo que definitivamente no querían. También se empleó una máquina compactadora para apisonar bien la grava bajo el tubo. Las cintas verdes que se veían allí también ayudaban a sujetar el tubo, ya que estaban fijadas al hormigón que se había colocado debajo de la tierra desde el principio. Aquí también intentaban rociar la tierra con agua para que pesara más y se volviera más compacta. En resumen, trataban de recrear en pocos días la misma presión que normalmente tarda millones de años en formarse. Además, preparaban el terreno para que los insectos y organismos que vivían allí pudieran volver a habitarlo. También se añadió la salida de emergencia del refugio, es decir, el ascensor de repuesto que fue instalado dentro de la estructura. Luego trajeron un material similar al ánodo que se utiliza en los calentadores de agua y que necesita ser reemplazado cada 5 años. Se trataba de una pieza de zinc que pesaba 15 libras y debía colocarse sobre el refugio para protegerlo de la corrosión. El zinc proporcionaba un nivel extra de protección. Con el tiempo, en lugar de que el refugio se deteriorara, sería la pieza de zinc la que se desgastaría. El proceso de rellenar el hueco tomó incluso más tiempo que el de excavar. Después de colocar cada capa de arena, había que repetir desde el principio todas las operaciones para aumentar la presión del terreno. Poco a poco, el tubo empezó a desaparecer bajo la tierra y al colocar la última capa de arcilla, quedó completamente oculto. Una vez que toda la tierra volvió a su sitio, comenzaron a reponer la capa original de la superficie, es decir, el césped. Ahora tocaba ver qué iban a hacer dentro del refugio. Se retiró la tapa de acceso y se colocó una escalera temporal para poder bajar. El refugio daba realmente miedo, lo cual era lógico, ya que estaba enterrado a 6 pies bajo tierra. Comenzaron a instalar un piso metálico sobre el que pudieran caminar. Como la respiración allá abajo era un poco complicada, se colocaron 2 ventiladores para extraer el aire y los humos de la soldadura. Después, fijaron placas de metal a lo largo de todo el tubo por dentro y encima instalaron un suelo de madera. De esta forma, el interior del tubo cilíndrico quedó transformado en una superficie plana. Así era el aspecto del lugar bajo el nuevo piso de madera. Hasta ese momento, el proyecto había tomado 2 meses y medio de construcción y el costo total ascendía a unos $98,000, una cifra realmente alta. Pero claro, él tenía bastante dinero, así que para él no era un problema. Además, consideraba que, teniendo en cuenta lo que estaba construyendo, valía totalmente la pena. Ahora tocaban instalar un ascensor, y lo hicieron utilizando una plataforma elevadora de tijera de segunda mano, ya que los ascensores tradicionales eran demasiado caros. Empezaron reparando la máquina y retirando muchas piezas innecesarias para este proyecto, con el fin de aligerar el peso y al mismo tiempo liberar espacio dentro del refugio. Tras muchísimo trabajo, finalmente el ascensor quedó terminado y se convirtió en una estructura fija y permanente en el refugio. Para asegurar una base sólida, fue necesario verter una gran cantidad de hormigón resistente. Antes de que se secara, colocaron 4 soportes metálicos en la base, los cuales servirían como puntos de anclaje para fijar el ascensor.
Después de mucho esfuerzo, el ascensor se instaló en su lugar desde el primer intento, encajando con gran precisión en los pernos previamente fijados en el hormigón. Además, colocaron una escalera junto al ascensor como salida de emergencia en caso de avería. El diseño también fue pensado para la esposa del Cherry, de manera que pudiera acceder sin dificultad con su silla de ruedas. Para organizar y distribuir el refugio, era necesario dividirlo desde el principio. Para ello, instalaron piezas metálicas alrededor de todo el tubo, que servían tanto para reforzarlo como para sostener las habitaciones que irían dentro. Aquí, el ascensor resultó fundamental, ya que permitía bajar todo el material al subsuelo. Luego comenzaron con la parte eléctrica, tendiendo cables desde abajo y asegurándose de que toda la instalación quedara bien hecha desde la base. Tras mucho tiempo y esfuerzo, se construyó toda la zona eléctrica y se dividieron también las habitaciones. El siguiente paso era fabricar los paneles solares que generarían la energía del lugar, asegurando así una fuente renovable y constante. Para esto, partieron de unos diseños en 3D que habían preparado previamente. Fuimos luego a la máquina que comenzó a cortar y preparar los materiales para fabricar los paneles solares. La puerta que se había cortado para servir como entrada o salida de emergencia también iba a reutilizarse en la construcción del refugio. Nos dirigimos después a esa entrada de emergencia para ajustarla. En resumen, la dejamos de tal forma que no pareciera ni entrada ni salida. Al final colocaron una gran roca encima, que funcionaba como elemento decorativo y al mismo tiempo como camuflaje, de modo que nadie pudiera sospechar que allí había un refugio. Después, instalamos los paneles solares en el ascensor principal. Jerry trajo unas piezas de hierro donde se fijaron y se añadió un sistema con ruedas para facilitar la apertura y el cierre. Efectivamente, todo quedó montado y atornillado, y así la base de los paneles quedó lista. A continuación, colocamos los paneles en su sitio y construimos un marco alrededor para mantener una buena estética. Los cables ya estaban conectados, aunque fue necesario organizarlos mejor para que no quedaran expuestos ni visibles. Una vez ordenados, todo adquirió un aspecto limpio y profesional. En este momento, el sistema ya generaba unos 200 vatios de energía solar. Estos 2 paneles eran más que suficientes para cubrir todas las necesidades energéticas del refugio. Y con esto, por fin, nuestro refugio quedó terminado. Jerry realizó algunas tareas adicionales después, pero lamentablemente no fueron grabadas. De todas formas, creo que con lo que te mostré ya tienes una idea clara del resultado. Así que dime, ¿qué opinas de este desafío? Y si tu presupuesto fuera ilimitado, ¿te animarías a construir algo así? Retos extraños siempre hay, y este fue uno más. Eso fue todo por el video de hoy. ¡Hasta luego!